La noche había caído sobre las montañas de Jalisco, cubriéndolo todo con un manto oscuro que solo era perforado por la luz de la luna. Vicente, un joven charro de mirada decidida y corazón noble, cabalgaba solo por el sinuoso sendero que cruzaba el macizo montañoso. La quietud de la noche lo rodeaba, y el aire fresco que soplaba de las alturas acariciaba su rostro con la suavidad de un susurro. Aunque estaba acostumbrado a la soledad de las llanuras y los campos, esa noche algo parecía diferente. El sonido de los cascos de su caballo, Toro, era el único ruido que rompía el silencio. Vicente había aprendido a apreciar la compañía de su fiel corcel, que lo había acompañado en innumerables travesías. El joven charro, de cabello oscuro y mirada intensa, pensaba en la vida que había dejado atrás en el pueblo. Su familia, humilde y trabajadora, le había enseñado desde pequeño que el honor y la dedicación eran los mayores tesoros de un hombre. Pero, al mismo tiempo, había aprendido otra lección más difícil de aceptar: el hambre y la pobreza podían ser enemigos implacables. A pesar de la vida sencilla que llevaba, Vicente soñaba con algo más grande. En su corazón ardía el deseo de ser reconocido, de ser el mejor charro que jamás haya existido. Y no solo por orgullo personal, sino porque sabía que, si lograba alcanzar la fama y la riqueza, podría mejorar la vida de su familia y finalmente dejar atrás la miseria que los consumía. Esa noche, mientras cruzaba la montaña, sus pensamientos estaban más nublados que nunca. Había perdido una competencia importante hace unas semanas, y aunque sabía que aún podía mejorar, algo en su interior le decía que no era suficiente. El cansancio lo embargaba, no solo físico, sino también emocional. De repente, un extraño presentimiento lo invadió. La luz de la luna comenzó a apagarse detrás de unas nubes oscuras, y una brisa más fría que la habitual comenzó a soplar, como si el mismo viento estuviera a punto de susurrar algo importante. Vicente apretó las riendas de su caballo, decidido a llegar al pueblo antes de que la tormenta llegara. Pero algo lo hizo detenerse en seco. A lo lejos, en la penumbra de la noche, vio una figura. Al principio pensó que era una ilusión creada por su mente cansada, pero no, era un hombre, montado sobre un caballo negro, que lo esperaba en el cruce del camino. La figura del extraño era imponente. Su traje de charro, negro como la oscuridad misma, brillaba levemente bajo la luz de la luna. El sombrero de ala ancha cubría parcialmente su rostro, pero aún así, Vicente pudo ver unos ojos que parecían arder con una intensidad sobrenatural. El hombre levantó la mano como un gesto de saludo, y su voz resonó en el aire, profunda y misteriosa. ¿Eres tú Vicente, el charro que aspira a ser el mejor?, preguntó el hombre, su voz retumbando en la mente de Vicente. Vicente, sorprendido, se acercó cautelosamente. No era común encontrar a alguien viajando a esas horas en esa parte del camino, y mucho menos alguien con semejante presencia. Su corazón comenzó a latir más rápido, y un escalofrío recorrió su espalda. Sin embargo, su orgullo no le permitió retroceder. ¿Quién eres tú?, preguntó Vicente, tratando de mantener la calma, aunque en su interior sentía una creciente inquietud. El hombre desmontó de su caballo de una manera fluida, como si todo fuera parte de una coreografía que solo él conocía. Su presencia era magnética, como si emanara un poder antiguo, profundo. Cuando se acercó, su voz se hizo aún más baja, casi un susurro, pero sus palabras llegaron a Vicente como un golpe directo en el pecho. «Soy el charro negro», dijo con una sonrisa que no alcanzó a iluminar su rostro. Su mirada era fría y penetrante, y sus ojos destilaban una sabiduría inquietante. «Y he venido a ofrecerte lo que más deseas: poder, riquezas, fama. Todo lo que has soñado está al alcance de tu mano, solo necesitas aceptarlo». Vicente sintió una mezcla de temor y curiosidad. ¿Quién era este hombre y qué podía querer de él? Era imposible no notar que algo no estaba bien en esa situación. El charro negro, como se hacía llamar, no parecía ser un simple viajero o un hombre ordinario. Había algo en su manera de hablar, en su porte, que lo hacía parecer sobrenatural. Algo en su interior, como un instinto primitivo, le decía que debía alejarse. Pero el deseo de alcanzar su sueño de ser el mejor charro lo hizo acercarse aún más. «¿Qué es lo que pides a cambio?», preguntó Vicente, con cautela. Algo en su mente le decía que debía estar preparado para cualquier cosa, que nada era gratuito, sobre todo en un mundo como el suyo. El charro negro sonrió nuevamente, pero esta vez fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Todo tiene un precio», respondió. «Te ofrezco lo que deseas, pero cuando el momento llegue, me entregarás lo que más valoras. Tu alma será mía». Vicente, que había oído leyendas sobre pactos oscuros y seres místicos en los rincones olvidados de la montaña, sintió una ola de miedo recorrer su cuerpo. Pero la tentación era demasiado fuerte.
Podía imaginarse a sí mismo montado en un caballo de pura sangre, deslumbrando a todos en las competiciones, siendo el charro más admirado y rico del país. Podía ver la sonrisa de su madre al ver su casa llena de riquezas, el rostro orgulloso de su padre al ver el respeto de todos. La ambición crecía en su pecho como un fuego, y la duda se desvaneció ante su deseo de triunfar. ¿Cuándo?, preguntó Vicente, ya sin dudar. El charro negro se acercó aún más, su rostro ahora apenas a unos centímetros del de Vicente. Su aliento era helado, y por un segundo, Vicente sintió como si toda su vida dependiera de ese instante. Este es el momento, respondió el charro negro, sus ojos brillando con una luz infernal. Acepta el pacto y tendrás todo lo que sueñas. Pero recuerda, Vicente, siempre habrá un precio a pagar. Vicente tragó saliva, su corazón palpitando con fuerza. No quería pensar en las consecuencias, no quería considerar lo que perdería. Su mente solo podía enfocarse en el futuro que deseaba, el futuro que le había negado, pero que ahora podía tener. Lo acepto, dijo Vicente, sin pensarlo más, entregándose por completo a su propio deseo. El charro negro extendió la mano, y Vicente la tomó con firmeza. En el momento en que sus manos se encontraron, una sensación extraña recorrió todo su cuerpo, como si estuviera siendo marcado de alguna manera. Algo dentro de él se rompió, pero no entendió qué era. Solo sabía que su destino estaba sellado. El charro negro asintió lentamente, satisfecho. Bien, Vicente. Ahora comienza tu verdadero viaje. Recuerda, tendrás todo lo que quieras, pero en algún momento, el precio será alto. Con esas palabras, el charro negro desapareció en las sombras de la noche, dejando a Vicente solo en medio del camino. El joven charro miró sus manos, sintiendo una inquietante sensación de vacío. Algo había cambiado, algo profundo. Pero no podía darse el lujo de detenerse a pensar. Había hecho su elección, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Pero, por el momento, no podía dejar de sonreír. Había alcanzado lo que siempre soñó. ¿Y qué sería un precio por un sueño cumplido? Los días pasaron rápidamente, y Vicente comenzó a notar cambios que antes le habrían parecido imposibles. La vida en el pueblo seguía su curso habitual, pero para él, todo era diferente. Había pasado de ser un charro conocido por su habilidad con el lazo y el caballo, a convertirse en una leyenda viviente. La gente lo admiraba y los competidores ya no eran un reto para él. Su caballo, Toro, parecía poseído por una energía extraña, casi sobrenatural. No había obstáculo que no pudiera superar. El primer día en que Vicente se presentó en una competencia local, el pueblo entero se reunió para verlo. Aquella tarde, la tensión en el aire era palpable. Los charros se alineaban en el campo, cada uno con su mejor caballo y su traje más elegante, pero todos sabían que la competencia no estaba realmente entre ellos. Todos los ojos estaban puestos en Vicente, el nuevo charro que había llegado para arrasar con todo. A medida que la competencia comenzó, Vicente se sintió más seguro de lo que había estado nunca. Su habilidad con el lazo era perfecta, y su destreza con el caballo parecía superior a la de cualquier otro. Pero, a medida que avanzaba, una sensación extraña comenzó a invadirlo. La emoción del público, el clamor de la multitud, le daban una sensación de vacío. Aunque la victoria parecía tan dulce, algo en su interior no dejaba de susurrarle que no era todo lo que había imaginado. «Vicente, eres el mejor», gritaban los espectadores mientras él cruzaba la meta, superando a todos con facilidad. Sin embargo, mientras el trofeo se le entregaba, Vicente miró su reflejo en el metal brillante y no pudo evitar sentir una extraña incomodidad. Aquello que había deseado tanto, que había estado buscando durante toda su vida, ya no parecía tan satisfactorio. Pero rápidamente apartó esos pensamientos. No era momento de debilitarse. La gente lo admiraba, y eso le daba un poder que nunca había tenido antes. A partir de ese día, la vida de Vicente cambió. Su fama creció más allá de las fronteras del pueblo, llegando a otras ciudades y pueblos cercanos. Lo invitaban a competencias más grandes, a eventos donde los charros más renombrados se enfrentaban. Y en todos, Vicente siempre salía victorioso. En su hogar, su madre y su padre miraban con orgullo el reconocimiento que su hijo estaba recibiendo. La pobreza había quedado atrás, y la familia de Vicente comenzó a vivir con un lujo que nunca antes habían conocido. Los campos de su familia florecieron, las casas se llenaron de muebles finos y comida abundante. La vida de Vicente había tomado un giro inesperado, y él sentía que finalmente había conseguido lo que tanto había deseado. Pero a pesar de todo esto, la ansiedad nunca lo dejó. Esa sensación de que algo andaba mal seguía acechándolo. Cada vez que miraba a su alrededor, veía la admiración en los rostros de los demás,
pero también notaba una distancia creciente entre él y los que alguna vez fueron sus amigos. La gente lo trataba con reverencia, pero él sentía que algo se había perdido en el camino. La conexión humana que antes tenía, la simplicidad de su vida en el pueblo, parecía haberse desvanecido. Una tarde, mientras descansaba en el jardín de su casa, una sombra se proyectó sobre él. Vicente levantó la vista y vio a Ana, su amiga de toda la vida, acercándose. Ana había sido su confidente, su amiga más cercana, y la única persona que sabía todo lo que él había soñado. Ella lo miraba con una expresión de preocupación que Vicente había aprendido a reconocer. «Vicente, ¿qué te pasa?», preguntó ella, dejando el peso de la preocupación en sus palabras. «Te veo diferente. Ya no eres el mismo». Vicente sonrió con suavidad, intentando ocultar lo que sentía, pero no podía evitar que su rostro mostrara signos de cansancio. «No sé de qué hablas, Ana», respondió, aunque sabía que sus palabras no eran completamente sinceras. No podía ocultar la verdad, y a pesar de su éxito, algo dentro de él sentía que algo estaba roto. Ana se sentó junto a él, sin dejar de mirarlo fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de amor y tristeza. Ambos habían crecido juntos, pero ahora Vicente sentía que había algo que los separaba, una distancia insalvable. Aunque él deseaba seguir siendo el mismo joven de antes, sabía que ya no lo era. «Vicente, todo esto», Ana hizo un gesto amplio, señalando la riqueza, la fama, y todo lo que lo rodeaba. «Esto no es lo que te hizo feliz antes. Yo te conocía cuando no tenías nada. Sabías lo que querías, y luchabas por ello, pero no lo hacías por ego o por fama. Ahora», hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras correctas. «Ahora te veo perdido. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?». Las palabras de Ana atravesaron a Vicente como una daga afilada. En su corazón, una pequeña parte de él quería gritar que sí, que todo esto lo hacía feliz, que había alcanzado lo que siempre había soñado. Pero en el fondo de su ser, sentía que la verdadera victoria había quedado atrás, mucho antes de que comenzara a ganar trofeos y riquezas. «Lo que quiero es», Vicente comenzó a decir, pero no podía terminar la frase. Algo dentro de él se oponía, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que lo retenía. Ana no dijo nada más. Solo lo observó en silencio, como si pudiera ver algo más allá de la fachada de éxito que él había construido. Vicente se sintió incapaz de sostener su mirada. La verdad le quemaba por dentro, pero no estaba listo para enfrentarla. A partir de ese día, algo en la relación entre ellos cambió. Ana lo visitaba menos, y cada vez que lo hacía, había una incomodidad en el aire. Vicente intentaba disimular su creciente desesperación, pero el vacío seguía creciendo en su pecho. La fama, la riqueza, el reconocimiento de todos los que lo rodeaban, no podían llenar ese vacío. Algo se había roto en su alma, y no sabía si podría repararlo. Por las noches, después de un largo día de competencia o de reuniones con otras personalidades de la alta sociedad, Vicente se retiraba a su habitación. Allí, en la soledad de su cuarto, se sentaba frente al espejo, mirando su reflejo. Ya no reconocía al hombre que veía. Su rostro estaba marcado por una expresión vacía, como si algo fundamental hubiera desaparecido de su ser. La voz del charro negro resonaba en su mente, y no podía escapar de ella. «¿Te sientes vacío, Vicente?», le preguntaba la voz, cada vez más fuerte. «Lo que te di no tiene fin, pero hay un precio que tendrás que pagar». Vicente cerraba los ojos, intentando bloquear el sonido, pero era inútil. Sabía que el pacto que había sellado aquella noche en la montaña lo estaba consumiendo poco a poco. La riqueza y la fama no podían detener lo que sentía en su interior. Algo más grande, más oscuro, lo estaba arrastrando. Y entonces, una noche, mientras el viento soplaba con fuerza fuera de la casa, Vicente se despertó sobresaltado. La presencia del charro negro estaba allí, en la sombra de su habitación, esperando. Sabía que el momento que tanto había temido estaba cerca, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. El precio por su sueño ahora estaba por ser cobrado. Vicente se levantó de la cama, decidido a enfrentarse a lo que había elegido. Pero en lo más profundo de su corazón, algo le decía que las consecuencias serían mucho más grandes de lo que había imaginado. La madrugada llegó lentamente, envuelta en la penumbra que antecede al alba. Vicente no había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del charro negro se le aparecía con mayor claridad. Sus ojos, fríos y penetrantes, lo observaban desde las sombras de la habitación, como si estuviera esperando algo. Vicente se levantó de la cama, sintiendo un nudo en el estómago. Algo dentro de él le decía que había tomado el camino equivocado, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. O al menos eso pensaba. Durante los días que siguieron,
la fama de Vicente creció aún más. Se convirtió en una figura respetada y temida en el mundo de los charros. Cada evento que participaba se llenaba de multitudes que lo adoraban. Pero a medida que su éxito aumentaba, también lo hacía la oscuridad que lo rodeaba. Sentía como la presión del pacto lo asfixiaba lentamente, como si su alma estuviera siendo devorada por una fuerza invisible. Una tarde, después de una competencia en la que salió nuevamente victorioso, Vicente se retiró al campo, buscando algo de tranquilidad. El aire fresco de la tarde lo envolvía, pero no lograba calmar la tormenta que se desataba dentro de su pecho. No podía dejar de pensar en el precio que tendría que pagar por todo lo que había logrado. La voz del charro negro resonaba en su mente con cada triunfo, como un recordatorio constante de que la deuda estaba ahí, esperando. Lo que has ganado no es gratis, Vicente, susurraba la voz. Nada es gratis. Vicente había aprendido a ignorarla en los últimos días, pero esa tarde no pudo. Algo en su interior lo obligaba a enfrentarse a su propio miedo. Se acercó a su caballo, Toro, y sin decir una palabra, lo montó. Sabía que no podía escapar de lo que había hecho. La única opción que tenía ahora era enfrentarse a la realidad de su elección, aunque temiera lo que eso pudiera significar. El cielo estaba teñido de naranja, y las sombras alargadas de los árboles parecían seguirlo mientras cabalgaba por el sendero que llevaba al pueblo. En su mente, no dejaba de preguntarse si había algún modo de revertir lo que había hecho. Si había alguna forma de deshacer el pacto que había sellado con el charro negro. Su caballo avanzaba con rapidez, pero no importaba lo rápido que cabalgara. Vicente no podía escapar de sí mismo. Sus pensamientos lo atormentaban, y las dudas lo devoraban por dentro. Estaba atrapado en un ciclo del que no veía salida. Fue entonces cuando, al girar una curva, lo vio. De pie, justo en medio del camino, estaba el charro negro, como si hubiera estado esperando por él. La figura oscura del hombre era aún más imponente a la luz del atardecer, y su caballo negro parecía estar hecho de sombras. Vicente detuvo a Toro de golpe, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Te estaba esperando, Vicente, dijo el charro negro, con su voz grave que parecía resonar en cada rincón del valle. Vicente no pudo evitar un escalofrío al escuchar aquellas palabras. Sabía que no podía huir de él, pero la idea de enfrentarse a lo que venía le llenaba de pavor. ¿Por qué me sigues atormentando?, preguntó Vicente, con la voz temblorosa. No podía más. Necesitaba entender qué estaba pasando, porque sentía que su vida se desmoronaba a su alrededor, a pesar de todo lo que había logrado. El charro negro lo miró fijamente, sin mostrar ninguna emoción. Su rostro estaba parcialmente oculto por el sombrero, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Parecían ver a través de Vicente, como si supiera lo que estaba pensando. «Porque has tomado lo que te ofrecí, pero ahora debes pagar el precio», respondió el charro negro, su tono frío como el hielo. No se puede tener todo sin consecuencias. Vicente tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía lo que el hombre quería decir, pero no podía aceptarlo. Había luchado toda su vida por ser algo más que un hombre común. Había querido ser el mejor, y ahora que lo era, sentía que algo lo estaba arrastrando hacia el abismo. ¿Y qué es lo que debo pagar?, preguntó Vicente, con la esperanza de que quizás aún pudiera encontrar una manera de salir de todo esto. El charro negro dejó escapar una pequeña sonrisa, pero no fue una sonrisa de alegría. Era una sonrisa que parecía burlona, como si ya conociera la respuesta. Tu alma, dijo el charro negro, como si fuera lo más obvio del mundo. Como te lo prometí. Todo lo que has ganado, toda la fama y la riqueza, tiene un precio. Y ese precio es algo que no puedes recuperar. Vicente sintió que el aire le faltaba. La palabra alma retumbaba en su cabeza, como un eco que no lo dejaba respirar. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero aún así, no podía aceptar que esa fuera su única opción. No, dijo Vicente, su voz quebrada. No quiero perderlo todo. No quiero perderme a mí mismo. El charro negro lo observó en silencio durante un largo momento. Luego, con un movimiento fluido, desmontó de su caballo y se acercó a Vicente. Su presencia era tan poderosa que parecía como si todo a su alrededor se desvaneciera. Vicente intentó retroceder, pero algo lo mantenía en su lugar. Era como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. Entonces, ¿qué vas a hacer, Vicente?, preguntó el charro negro, su voz tan baja que parecía un susurro en la brisa. ¿Vas a entregar lo que te pedí, o vas a seguir adelante, ignorando la deuda que tienes conmigo? Vicente sentía cómo la tensión lo desbordaba. En su interior, la lucha entre lo que había deseado y lo que ahora sabía que debía hacer era más feroz que nunca. ¿Podía acaso enfrentarse al precio que debía pagar por su sueño?
¿O se resignaría a perderlo todo, incluida su alma, por seguir adelante con su ambición? La duda lo carcomía, pero había algo dentro de él, algo que le decía que debía luchar. No podía rendirse tan fácilmente. Sabía que había tomado el camino equivocado, pero aún sentía que había una oportunidad de cambiar su destino. No. No voy a dejar que me lo quites, dijo Vicente, con voz firme. La determinación comenzó a formarse en su pecho, y aunque su alma estaba perdida, él todavía no había renunciado a su humanidad. El charro negro no pareció sorprendido. Simplemente asintió, como si estuviera esperando esa respuesta. Está bien, Vicente, dijo en un tono casi melancólico. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. El camino que has elegido es uno del que no podrás escapar tan fácilmente. Vicente sintió que el aire se volvía más pesado, como si todo el peso del pacto lo aplastara. Pero no se rendiría. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, había algo en su interior que seguía luchando. El charro negro se montó en su caballo, y antes de desaparecer entre las sombras del atardecer, dejó una última advertencia en el aire. Nos veremos nuevamente, Vicente. Y la próxima vez, será diferente. Estás más cerca de lo que crees. Vicente permaneció allí, inmóvil, mientras la figura del charro negro se desvanecía en la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, pero una sensación de determinación comenzó a crecer dentro de él. Sabía que debía hacer algo para cambiar su destino. Pero, por ahora, todo lo que podía hacer era esperar el momento adecuado para tomar la decisión que definiría su futuro. Y aunque sentía que la oscuridad lo rodeaba, en lo más profundo de su ser, todavía había una chispa de esperanza. Los días se deslizaban con una extraña sensación de pesadez, como si el mundo estuviera cambiando demasiado rápido a su alrededor. Vicente continuaba participando en competencias, superando a todos con su destreza, su caballo y su lazo, pero cada vez que se subía a su montura, sentía un vacío creciente. El dinero y la fama ya no le sabían a nada. Había alcanzado todo lo que había soñado, pero el sabor de sus victorias ya no era dulce. Al contrario, cada trofeo y cada aplauso lo hacían sentir aún más distante de sí mismo. No había gloria en su vida, solo una creciente desolación. La casa que antes había sido un refugio cálido para su familia, ahora parecía vacía, como si las paredes mismas susurraran de desesperación. Su madre, que antes le sonreía con orgullo, lo observaba ahora con una mezcla de tristeza y miedo. Su padre, un hombre de pocas palabras, ya no lo miraba con la misma admiración. Sabían que Vicente había cambiado, pero ninguno de los dos sabía cómo detener lo que parecía una espiral descendente. Una tarde, después de una competencia en la que salió nuevamente victorioso, Vicente se retiró al campo, buscando el alivio que solo la naturaleza parecía brindarle. Estaba agotado, no solo físicamente, sino espiritualmente. El aire fresco y el sonido de su caballo galopando por el suelo no lograban calmar su mente. Mientras Toro trotaba por el sendero, Vicente comenzó a preguntarse si realmente había tomado la decisión correcta al aceptar el pacto con el charro negro. Cada vez que se detenía a pensar en ello, la imagen del charro negro volvía a invadir su mente. Su rostro sombrío y sus palabras que retumbaban como un eco en sus oídos. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a las consecuencias de su elección, pero aún no comprendía completamente qué significaba aquello. ¿Qué le deparaba el futuro? ¿Realmente había vendido su alma a cambio de todo lo que había ganado? Vicente detuvo a Toro en un claro y se bajó lentamente. Caminó unos pasos hasta llegar a un pequeño arroyo que serpenteaba por el campo. Se agachó y hundió las manos en el agua fresca. El murmullo del río le proporcionaba un consuelo temporal, pero su alma seguía en constante lucha. Sabía que había algo más que debía hacer, algo que no había considerado cuando aceptó el pacto. Quizá aún hubiera una oportunidad para cambiar, para revertir lo que había hecho, pero el miedo a perderlo todo lo paralizaba. De repente, escuchó un suave crujido detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio a nadie. El aire estaba inmóvil, y el silencio se extendió como una manta pesada sobre todo el campo. Sin embargo, algo dentro de él lo instó a mirar hacia el horizonte. Allí, entre los árboles, apareció una figura que se movía lentamente. La silueta era familiar, era Ana. Ana se acercó lentamente, con la mirada fija en Vicente. Había algo diferente en su rostro. Su expresión era seria, casi como si hubiera tomado una decisión importante. Vicente la miró con una mezcla de sorpresa y alivio, pero también con una cierta inquietud. La tensión entre ellos había crecido los últimos días, y aunque su amistad seguía siendo fuerte, el peso del pacto que Vicente había hecho lo mantenía apartado de todo lo que amaba. Vicente, ya no puedo seguir viéndote así, dijo Ana, con una voz firme pero cargada de dolor. Sé que hay algo que te está consumiendo, pero no sé qué es.
Ya no te reconozco. Vicente tragó saliva. Sabía que Ana tenía razón. Ella siempre había sido su amiga, su confidente, y no podía mentirle. Pero al mismo tiempo, temía lo que su confesión pudiera significar. ¿Podría Ana entender lo que había hecho? ¿Podría perdonarlo? No estaba seguro de si él mismo podía perdonarse. Ana, comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No sabía cómo explicar lo que había sucedido. No podía decirle que había vendido su alma al charro negro, eso era algo que no podía compartir con nadie, ni siquiera con ella. Ana dio un paso más cerca de él, y por un momento, sus ojos se encontraron. La preocupación en su mirada era palpable, y Vicente sintió que algo dentro de él se quebraba. Sin decir una palabra, ella extendió la mano y tocó su hombro con suavidad, un gesto que reflejaba todo lo que no podía decir en voz alta. Te he visto ganar todo lo que querías, pero al mismo tiempo te he visto perderte a ti mismo, dijo Ana, con una tristeza profunda en su voz. ¿Qué te está pasando, Vicente? ¿Dónde está el hombre que conocí? Las palabras de Ana lo golpearon con fuerza. En su interior, sabía que ella tenía razón. Había ganado fama, riqueza y poder, pero había perdido lo que realmente importaba. Había dejado de ser el hombre que luchaba por su familia y por su honor. El pacto con el charro negro lo había corrompido, y ahora, aunque su vida exterior brillaba con éxito, su alma se sentía vacía y rota. Ana, no sé qué hacer, dijo finalmente Vicente, la voz quebrada por la emoción. No puedo dejar de pensar en lo que hice. En lo que acepté. Todo lo que tengo ahora, no lo quiero si me cuesta mi alma. Pero ¿cómo puedo deshacer lo que ya está hecho? Ana lo miró en silencio durante un largo momento, como si estuviera absorbiendo todo lo que él había dicho. Luego, con una voz suave pero llena de convicción, respondió. Quizá no puedas deshacer lo que hiciste, Vicente. Pero eso no significa que no puedas cambiar. Si realmente quieres recuperar lo que has perdido, vas a tener que enfrentarte a las consecuencias. Y no importa lo que cueste, no importa lo que te diga el charro negro. Tú eres dueño de tu destino, Vicente. Las palabras de Ana calaron hondo en el corazón de Vicente. En ese momento, algo dentro de él despertó. Había pasado demasiado tiempo buscando respuestas fuera de sí mismo, esperando que el poder o la riqueza lo liberaran. Pero ahora entendía que la verdadera libertad venía de enfrentarse a su propio temor, de reconocer la oscuridad que había aceptado y hacer algo al respecto. Tienes razón, Ana, dijo Vicente, con una nueva determinación en su voz. No puedo seguir huyendo. Tengo que enfrentar lo que he hecho. Ana sonrió, pero era una sonrisa triste, como si supiera que el camino que Vicente tenía por delante no sería fácil. Sin embargo, también sabía que él había dado el primer paso hacia la redención. Lo único que te puedo decir, Vicente, es que no estás solo. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Vicente asintió lentamente, agradecido por el apoyo de Ana, aunque sabía que su lucha era interna, y que, en última instancia, era él quien debía tomar las riendas de su destino. En ese instante, el sol comenzó a ponerse en el horizonte, bañando el campo en una luz dorada. Vicente observó el paisaje con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el charro negro estaba observando, esperando el momento adecuado para reclamar lo que le correspondía. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, Vicente sentía que tenía el control de su vida nuevamente. El camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero al menos había dado el primer paso hacia la verdad. La noche estaba en su apogeo, y el aire fresco de la montaña se sentía más pesado que nunca. Vicente había pasado los últimos días lidiando con sus pensamientos, el eco constante del charro negro resonando en su mente, exigiendo su alma, mientras se luchaba por recuperar lo que alguna vez fue su vida. A medida que el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, la sensación de que algo se acercaba se volvía más intensa. Vicente sabía que la confrontación que temía estaba a punto de llegar. Esa tarde, mientras se preparaba para otro desafío de charros en el que se esperaba que brillara, Vicente se encontraba en su habitación, mirando al horizonte. El trofeo, el dinero, la fama, todo eso ya no importaba. Lo que alguna vez había sido su mayor anhelo ahora lo ahogaba. El sentimiento de vacío no lo abandonaba. Si bien se había alejado de la influencia del charro negro, el peso del pacto lo seguía persiguiendo. En la competencia de esa tarde, no solo estaban en juego su habilidad y destreza, sino algo mucho más grande, su alma. Las apuestas, siempre altas en ese tipo de eventos, se sentían aún más intensas para él. Había tenido la suerte de ganar varias competiciones anteriores, y su nombre ya era sinónimo de invencibilidad, pero lo que había sido un honor antes, ahora parecía una carga. Cada trofeo, cada aplauso, solo lo acercaba más al momento de la verdad,
al momento en que tendría que cumplir con el pacto que había sellado con el charro negro. A medida que el sol se ponía, las luces del evento comenzaron a encenderse. Vicente se encontraba en el centro del ruedo, rodeado por los otros charros, todos vestidos con sus mejores trajes. El ambiente estaba lleno de expectación, pero Vicente no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. Los ojos del público brillaban con admiración, pero él sentía un vacío creciente en su pecho. Era un sentimiento extraño, como si todo a su alrededor fuera irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando comenzó la competencia, Vicente se subió a su caballo toro, que respondía perfectamente a sus movimientos, como si estuviera sincronizado con su propia alma. El público vitoreó, y Vicente sintió una oleada de emoción, pero fue solo por un segundo. La presión era inminente, pero la pesadez que sentía en su corazón no lo dejaba disfrutar del momento. Se concentró en su técnica, en lo que sabía hacer mejor, su lazo era impecable, y su manejo del caballo, insuperable. Era un espectáculo impresionante, y los aplausos no se hicieron esperar. Sin embargo, mientras competía, la figura del charro negro apareció en su mente, tan vívida como si estuviera allí mismo. Recordó las palabras de ese hombre oscuro: todo tiene un precio, Vicente. Tienes todo lo que querías, pero lo pagarás tarde o temprano. La presencia del charro negro se hizo tan fuerte que Vicente pudo sentirla a su lado, observándolo, esperando a que cumpliera con el pacto. ¿Hasta cuándo vas a huir de ti mismo, Vicente? La voz del charro negro le susurró en su oído, como un viento frío que lo atravesaba. Vicente apretó los dientes, enfocándose en la competencia. No podía dejar que esa voz lo desestabilizara. Cada movimiento debía ser perfecto, como siempre lo había sido. Pero su mente no podía callar. Cada vez que pasaba por una curva o lanzaba su lazo con precisión, sentía que estaba más cerca del borde de un abismo del que no podría escapar. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo de la competencia se estiraba como si fuera una eternidad, pero finalmente llegó el momento de la última prueba, la más difícil. Era un salto largo, un reto que había causado que muchos charros perdieran el control de sus caballos. La multitud guardó silencio, sabiendo que Vicente debía hacer lo que parecía imposible. Era su momento de brillar, pero también lo sabía, la decisión que tomaría esa noche lo definiría para siempre. Vicente respiró hondo y miró a Toro, que parecía sentir su tensión. El caballo estaba tan concentrado como él, listo para el salto. El sonido de los aplausos parecía irse desvaneciendo, y el mundo a su alrededor se convirtió en una burbuja de silencio. Vicente estaba completamente enfocado, pero en su mente, el rostro del charro negro se seguía repitiendo, como una sombra que no lo dejaba escapar. «Hazlo bien, Vicente. Esta es tu última oportunidad», susurró la voz en su mente, y, en ese instante, Vicente sintió que se encontraba en un cruce de caminos. En ese momento, no solo estaba enfrentando un desafío físico, estaba enfrentando el reto de su vida. Todo lo que había alcanzado en este camino, todo lo que había querido, ahora se sentía vacío si no podía liberarse de la sombra que lo perseguía. ¿Qué sería de él si seguía ganando? ¿Qué pasaría si cumplía con el pacto del charro negro? ¿Sería esto todo lo que su alma merecía? Vicente se inclinó hacia adelante y dio la señal a Toro. El caballo saltó con fuerza y gracia, atravesando el obstáculo con una perfección que dejó a la multitud sin aliento. Todo se detuvo por un segundo, y luego, el rugido de los aplausos estalló en el aire, como una ola que lo envolvía. Vicente había ganado, una vez más. Pero, mientras miraba hacia el frente, con el trofeo en la mano, sintió un peso en su pecho que no podía ignorar. El charro negro estaba allí, entre las sombras, observándolo. Sabía que el momento había llegado, y que no podía seguir corriendo. La victoria, aunque dulce para todos los demás, no le ofrecía consuelo a Vicente. El charro negro se apareció frente a él, con su caballo negro y su sombrero ancho, cubriéndole parcialmente el rostro. La multitud seguía celebrando, ajena a lo que estaba por suceder. El charro negro sonrió con suavidad, como si ya supiera lo que Vicente iba a decir. «Lo has hecho bien, Vicente. Ahora, es hora de pagar». Vicente lo miró fijamente, sin decir nada. La voz del charro negro retumbaba en su mente, pero él ya no sentía miedo. Sabía lo que debía hacer. Había llegado a un punto en el que ya no podía seguir huyendo. La sombra que había cargado sobre sus hombros durante tanto tiempo se hacía más pesada con cada segundo que pasaba, pero algo en su interior le decía que todavía podía luchar por lo que realmente importaba. «No, no voy a dejar que me arruines», dijo Vicente con voz firme, aunque sentía que su corazón latía con fuerza. Su determinación era más fuerte que el miedo. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a la consecuencia más grande de su vida, pero también sabía que su alma aún tenía algo que decir.
El charro negro lo observó en silencio por un momento, y luego, con un suspiro profundo, desapareció entre las sombras, dejando Vicente solo en medio del campo de competencia. La multitud seguía celebrando, pero Vicente no estaba allí para ellos. Estaba solo con su alma, con su destino. Había tomado su decisión. No podía seguir siendo prisionero de su propio deseo. A partir de ese momento, sabría que su lucha no terminaría con una victoria en el ruedo. Era una batalla mucho más profunda, y ahora, por primera vez, sentía que tenía el poder de cambiar su futuro. Las primeras luces del amanecer tocaban suavemente las montañas que rodeaban el pueblo, pero Vicente no podía sentir la calma que solían brindarle esos paisajes familiares. Esa mañana, a diferencia de otras, la paz que había creído encontrar en el campo, en el trabajo y en las victorias, se había desvanecido por completo. Había tomado una decisión, pero a medida que pasaban las horas, la incertidumbre y el peso de esa decisión lo acosaban con mayor intensidad. Estaba en un punto sin retorno, y el fantasma del charro negro lo seguía a cada paso, como una sombra que no desaparecía, a pesar de que él intentara huir de ella. El día anterior, había enfrentado lo que parecía ser su última competencia. Había ganado, por supuesto, pero la victoria no le sabía a lo mismo que antes. El trofeo, las ovaciones, los aplausos, todo parecía tan lejano. Había ganado, pero no había ganado nada. No había nada más que eso, una serie de medallas y premios que ya no podían satisfacer lo que su alma realmente necesitaba. Su mente estaba atrapada en una lucha constante entre lo que quería y lo que sentía que debía hacer. Vicente se levantó de la cama y se asomó a la ventana. El sol apenas estaba despuntando, y el aire fresco de la mañana le acariciaba la piel. Pero no sentía alivio. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión palpable. Sabía lo que estaba por venir. No podía seguir evadiendo lo que el charro negro le había dicho: lo que has ganado, lo pagarás. Ya no importaba la fama ni el dinero. Lo que realmente importaba era su alma, y estaba a punto de perderla si no hacía algo al respecto. Al día siguiente, el charro negro apareció nuevamente. No fue como las veces anteriores, donde su presencia parecía surgir de la nada. Esta vez, Vicente lo vio acercarse por el campo. No había necesidad de palabras, no había saludo ni introducción. Sabía que este momento había llegado. El charro negro había esperado el tiempo necesario para que Vicente llegara a su conclusión, para que, finalmente, enfrentara su destino. Vicente estaba de pie, mirando al horizonte, cuando sintió que una presencia se acercaba. Se dio vuelta, y allí estaba, como siempre, el hombre misterioso. Esta vez, sin embargo, el aire estaba más pesado. El viento no soplaba con la misma calma de siempre, y las sombras parecían alargarse más de lo normal. La figura del charro negro se recortaba contra el cielo, tan imponente como siempre, pero algo había cambiado. Vicente ya no sentía miedo. Sentía algo más: resignación. Llegó el momento, Vicente, dijo el charro negro con voz profunda y segura. Ya has ganado todo lo que querías. El poder, la fama, el respeto de todos los que te rodean. Pero no olvides lo que pactaste conmigo. Vicente tragó saliva, pero no podía negar la verdad. Todo lo que había obtenido había sido gracias a ese pacto, y ahora se encontraba frente a las consecuencias. El charro negro lo observaba, esperando a que hiciera su elección. La pregunta ya no era si quería o no seguir, sino que estaba dispuesto a perder por cambiar su destino. Te lo dije antes, continuó el charro negro. Lo que ganaste tiene un precio. Y este es el último desafío. Si decides enfrentarte a mí, las reglas serán claras, tu alma será mía, y lo que tienes, lo perderás todo. Pero si decides romper el pacto, te llevaré todo lo que has logrado hasta ahora. ¿Estás listo para perder todo lo que te ha dado la fama? La pregunta resonó en la mente de Vicente. Sabía lo que significaba renunciar a todo lo que había ganado. No solo a sus trofeos o su dinero, sino a la vida que había construido a lo largo de los años. La posibilidad de perderlo todo lo aterraba, pero más aterrador era el pensamiento de seguir viviendo con el peso de su alma condenada. El charro negro observó su indecisión. Parecía que lo estaba probando, como si disfrutara viendo a Vicente debatirse entre el miedo y la esperanza. Vicente, me alegra que estés tomando tu tiempo, dijo con una sonrisa sombría. Pero, en última instancia, las decisiones no esperan. Lo que has logrado ha sido un sueño, pero a un alto precio. Yo soy el único que puede ofrecerte la paz de salir de todo esto. Solo tú tienes la última palabra. Vicente cerró los ojos por un momento, permitiendo que las palabras del charro negro se asentaran en su mente. Recordó su vida antes del pacto, sus sueños de grandeza, su lucha por sacar a su familia de la pobreza.
Recordó cómo todo eso le había dado una sensación de propósito, pero también recordó cómo, con cada victoria, sentía que una parte de sí mismo se iba desvaneciendo. Su alma ya no era la misma. Estaba marcado por el pacto, y la idea de continuar viviendo bajo esa sombra lo llenaba de desesperación. Sin embargo, algo dentro de él resistía. Sabía que podía tomar una decisión diferente. Sabía que no todo estaba perdido. Había algo más profundo, algo más grande que la fama y el dinero. Algo que nunca había considerado antes, la posibilidad de redención. La oportunidad de recuperar lo que había perdido, no a través de victorias externas, sino a través de un cambio interior. No quiero lo que me ofreces, charro negro, dijo finalmente Vicente, con la voz firme. Prefiero perder todo antes que seguir viviendo como lo he hecho. Prefiero enfrentar las consecuencias de mi elección y luchar por mi alma. El charro negro lo observó en silencio por un momento. La expresión en su rostro no cambió, pero los ojos del hombre oscuro brillaron con un destello de sorpresa. Era como si no esperara esa respuesta, como si Vicente acabara de desafiar el orden natural de las cosas. Pero, en lugar de furia, una sonrisa apareció lentamente en el rostro del charro negro. Interesante, dijo con tono grave. Nunca me decepcionas, Vicente. Pero recuerda que hay algo más que perder en este mundo. Si decides ir por este camino, todo lo que has ganado será destruido. No habrá vuelta atrás. Vicente no dudó. No podía retroceder más. Había aceptado el reto. No le importaba lo que perdiera. Lo único que deseaba ahora era recuperar lo que había dejado atrás, su humanidad, su libertad. Lo que el charro negro no comprendía era que, a pesar de la sombra que lo perseguía, Vicente aún creía en la posibilidad de cambiar, en la posibilidad de redimir lo irremediable. Haz lo que tengas que hacer, dijo Vicente, con una serenidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Prefiero perderlo todo que seguir viviendo en esta mentira. Con esas palabras, el charro negro se acercó lentamente, y la sombra de su presencia envolvió a Vicente. El tiempo pareció detenerse, y el aire se cargó de electricidad. Todo lo que Vicente había logrado comenzó a desvanecerse ante sus ojos. La riqueza, los trofeos, la fama, todo empezó a desaparecer como polvo en el viento. Pero Vicente no sentía miedo. En su corazón, había una paz que no había conocido en mucho tiempo. Sabía que, aunque el precio era alto, había tomado la decisión correcta. No se trataba de lo que había perdido, sino de lo que había recuperado, su alma. El charro negro lo observó por última vez, sin decir una palabra. Con un suspiro, desapareció en la oscuridad, llevándose consigo todo lo que había prometido. Vicente, de pie en medio del vacío, solo miraba al horizonte. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva vida, una vida en la que él sería dueño de su destino. Y, por primera vez, se sentía libre. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de rojo y naranja el cielo que se extendía sobre las montañas. Vicente se encontraba de pie, mirando el horizonte, su alma en calma pero marcada por la batalla interna que había librado. El charro negro había desaparecido, llevándose consigo lo que una vez había sido su vida de gloria. Pero ahora, con el vacío que dejaba detrás, Vicente sentía que algo nuevo comenzaba a formarse en su interior, una oportunidad de redención. Había perdido todo, sí, pero había ganado algo mucho más valioso, la libertad. Los vientos del atardecer soplaban suaves, pero Vicente no podía sacudirse la sensación de que el silencio del campo lo envolvía con una presión invisible. Había estado esperando este momento, esta última confrontación con el hombre que había sido su pesadilla, pero ahora que lo tenía todo claro, algo dentro de él seguía inquieto. La decisión había sido tomada, pero las consecuencias seguían pesando sobre su pecho. El día en que hizo el pacto con el charro negro parecía tan lejano, pero a la vez, todo aquello seguía como una sombra pegada a su ser. Había buscado poder, riqueza, fama, y todo eso lo había obtenido, pero a un costo que ni él había anticipado. Había perdido su alma, pero ahora tenía la oportunidad de encontrarla nuevamente. Se giró hacia su casa, que se erguía tranquila sobre la ladera de la montaña. Allí, su madre, su padre, la familia, lo esperaban. Sin embargo, al caminar hacia allí, algo le impedía dar ese último paso. Sabía que el regreso no sería sencillo. Había sido un hombre cambiado, no solo por la riqueza que había adquirido, sino por la carga del pacto que aún pesaba sobre su ser. La voz del charro negro, aunque ausente físicamente, todavía resonaba en su cabeza. Lo que has ganado, lo perderás todo. Cada palabra le retumbaba en la mente, como si estuviera esperando que se desmoronara bajo su peso, como si aún creyera que Vicente sucumbiría al miedo y a la desesperación. Pero algo había cambiado. Cuando el charro negro le ofreció su alma, Vicente había dicho que no.
Había decidido enfrentarse a su destino. No quería seguir siendo prisionero de la vida que le habían dado, no quería ser esclavo de sus propios deseos. Había renunciado a la riqueza y la fama, pero sobre todo, había renunciado a la idea de que su vida tenía que estar definida por lo que los demás esperaban de él. Vicente caminó hacia la puerta de su casa, y al abrirla, encontró a su madre sentada junto a la chimenea, tejiendo en silencio. Su padre estaba en el jardín, trabajando como siempre. Ambos lo miraron cuando entró, y aunque no dijeron nada, los ojos de su madre reflejaban una mezcla de amor y preocupación. «Madre», dijo Vicente, acercándose lentamente. Su voz sonaba diferente, más suave, pero también más firme. Sabía lo que tenía que decirle, lo que debía enfrentar. Su madre levantó la vista de su labor y lo miró con un gesto que estaba lleno de años de amor y de sacrificio. Ella ya sabía que algo había cambiado en él. Ya no era el mismo hijo que se fue en busca de un futuro más grande, más brillante. Ese Vicente había desaparecido, y en su lugar, había regresado un hombre diferente. «Vicente», dijo ella, como si hubiera estado esperando esas palabras, pero sin saber exactamente qué decir. Solo su mirada era suficiente para comprender lo que ambos ya sabían. «Madre, cometí un error», dijo Vicente, dejando caer su mirada al suelo. «Creí que lo que buscaba me daría la felicidad, pero todo lo que hice, todo lo que gané, me alejó de lo que realmente importa. Me alejé de ustedes, de la gente que me ama. Pensé que podía tener todo a costa de lo que soy, pero ahora sé que no. Mi alma ya no me pertenece. Y aunque lo he perdido todo, al menos tengo la oportunidad de cambiar, de reconstruir lo que destruí». El rostro de su madre se suavizó, y sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una comprensión profunda. Se levantó lentamente y lo abrazó, con la fuerza de alguien que había esperado este momento sin saber cuándo llegaría. No necesitaban palabras, el abrazo lo decía todo. «Hijo mío, siempre supimos que tenías un buen corazón. No importa lo que hayas perdido o lo que hayas ganado, lo que importa es que regreses a ti mismo. El camino que tomaste fue difícil, pero el hecho de que lo reconozcas es lo que te hará verdaderamente libre». Vicente no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. La sensación de paz que invadió su ser no era la misma que la de antes. Esta era una paz que venía de un lugar más profundo, de un entendimiento más claro de lo que realmente significaba vivir. No se trataba de ser el mejor charro, no se trataba de ser famoso ni rico. Se trataba de ser el mismo, sin las cadenas que había aceptado sin saber. Mientras tanto, en el jardín, su padre lo observaba desde lejos. El hombre que había sido testigo de la lucha de Vicente, que había visto cómo su hijo había ido en busca de una vida mejor, pero que también había visto cómo ese mismo sueño lo había llevado a perderse. Pero, al igual que su madre, entendió que Vicente había regresado a su hogar no solo físicamente, sino con una nueva conciencia de lo que era realmente importante. «Padre», dijo Vicente, acercándose con paso firme, «sé que te decepcioné. Pensé que podía hacerlo solo, que podía lograr todo por mi cuenta, pero me equivoqué. Ahora sé que el verdadero valor está en lo que compartimos, en lo que damos a los demás, no en lo que obtenemos para nosotros mismos». Su padre lo miró durante un largo momento, con ojos que reflejaban tanto cansancio como sabiduría. Luego, sin decir una palabra, caminó hacia él y lo abrazó con la fuerza de un hombre que había aprendido a valorar los momentos sencillos de la vida. «Siempre serás mi hijo», dijo, finalmente, su voz grave. «No importa lo que hayas hecho. Lo que importa es lo que haces ahora. Y veo que, aunque has perdido mucho, has ganado algo mucho más valioso, tu alma». Vicente respiró hondo, dejando que esas palabras calaran hondo en su corazón. Sabía que el camino que había recorrido no había sido fácil, pero también sabía que ese viaje lo había llevado de regreso a sí mismo. La libertad que sentía no se debía a la riqueza ni al poder. Se debía a que, finalmente, había encontrado la paz dentro de su propio ser. Mientras se sentaban todos juntos en el salón, la tarde caía lentamente sobre la casa. Las sombras alargadas del atardecer daban paso a la quietud de la noche. Vicente miró a su alrededor, y aunque todo a su alrededor parecía igual, él sabía que nada sería igual. Había tomado la decisión de enfrentarse a su destino, de aceptar las consecuencias de sus actos y de reconstruir lo que había destruido. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo. En el fondo de su corazón, sabía que el verdadero desafío no había terminado. El charro negro seguía siendo una presencia en su vida, pero ahora tenía el control. Ya no era un hombre que vivía por lo que los demás pensaban o querían de él. Ahora era un hombre que vivía por lo que él mismo había decidido. Había dejado atrás la oscuridad, y con ello, había encontrado una luz que lo guiaría en su camino. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Vicente ya no temía lo que vendría. Sabía que, al final,
el único juicio que realmente importaba era el que él se hacía a sí mismo. La madrugada llegó sin prisa, cubriendo el paisaje montañoso con una capa de neblina suave que parecía disolverse lentamente con los primeros rayos de sol. Vicente estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la luz tocaba las montañas distantes, bañándolas en un dorado que indicaba el inicio de un nuevo día. La paz que sentía en su interior era palpable, una paz que había buscado durante mucho tiempo y que, por fin, había encontrado. La lucha con su pasado, con el charro negro y consigo mismo, había llegado a su fin, pero no sin antes dejarle una enseñanza profunda sobre lo que significa ser verdaderamente libre. La casa, que antes estaba llena de vacíos y preocupaciones, ahora se sentía llena de vida. Su madre, su padre, y él mismo habían vivido momentos difíciles, pero la oportunidad de sanar y reconstruir lo que se había perdido estaba ahora al alcance de su mano. Vicente había dejado atrás la sombra del pacto que lo había perseguido durante tanto tiempo, y había llegado a la conclusión de que, aunque el camino hacia la redención no sería fácil, era un camino que valía la pena recorrer. En el silencio de la mañana, Vicente recordó los días en los que soñaba con la grandeza, con la fama y la riqueza que el mundo le ofrecía. Había creído que, al obtener todo eso, encontraría la paz. Pero la verdad era otra. La verdadera paz no la había encontrado en los trofeos ni en los aplausos, sino en la aceptación de sí mismo, en el reconocimiento de que el verdadero valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de entregar a los demás. Los ecos del charro negro ya no resonaban en su mente. El hombre oscuro, la sombra que había sido su maestro y su enemigo, ya no tenía poder sobre él. La lucha que Vicente había librado había sido difícil, pero necesaria. Había aprendido a enfrentarse a sus propios demonios y a dejar ir los deseos que lo habían llevado por el camino equivocado. El sol comenzaba a elevarse en el cielo, y Vicente, con paso decidido, salió de la casa. Caminó hasta el campo, donde la vida parecía comenzar de nuevo con cada amanecer. El aroma de la tierra mojada por la lluvia reciente lo envolvía, y podía sentir como todo a su alrededor respiraba en armonía. El viento acariciaba su rostro, y por primera vez, Vicente pudo decir con certeza que estaba en paz con el mundo y consigo mismo. En el campo, los recuerdos de su niñez volvieron con fuerza. Recordó las tardes en las que jugaba con su padre, los días de trabajo en la granja, las risas y los esfuerzos compartidos con su familia. Todo eso había quedado atrás por un tiempo, perdido en el abismo de su ambición. Pero ahora, mirando la extensión de la tierra, Vicente comprendió que no necesitaba más que esto: la simpleza de la vida, el amor de su familia, y la satisfacción de saber que había recorrido el camino de vuelta a su hogar. Se agachó para tocar la tierra, y con las manos cubiertas de barro, miró al cielo. En ese momento, la imagen del charro negro volvió a su mente, pero ya no le causaba temor ni duda. Recordó las palabras del hombre oscuro, pero ahora las entendía de otra manera. Lo que has ganado tiene un precio, le había dicho. Y, aunque el precio fue alto, Vicente había aprendido que la verdadera ganancia era la lección que había adquirido. Había comprendido que, al final, lo que importa no es el dinero ni la fama, sino la paz interior y el amor que somos capaces de dar. Con el paso del tiempo, la vida de Vicente en el pueblo comenzó a tomar un giro distinto. Aunque había perdido muchas de las riquezas materiales que había adquirido, no se sentía vacío. Al contrario, sentía que su vida estaba mucho más llena ahora que había recuperado lo que verdaderamente importaba. Sus padres, orgullosos de su hijo, lo apoyaron en su decisión de reconstruir la granja, de cultivar la tierra y de trabajar junto a ellos como lo había hecho en su juventud. No había más grandes sueños de fama, no había más metas de grandeza. Ahora, lo único que Vicente deseaba era vivir una vida sencilla y plena, donde la honestidad y el amor fueran las piedras angulares de su existencia. La gente del pueblo, que había escuchado rumores sobre lo que había sucedido con Vicente, comenzó a verlo de manera diferente. Ya no era el joven ambicioso que había deslumbrado a todos con su destreza. Ahora era un hombre que caminaba con humildad, que había aprendido a valorar las pequeñas cosas de la vida. Y, aunque algunos aún lo miraban con curiosidad, muchos lo respetaban más que nunca. Porque en su mirada ya no había orgullo, sino serenidad. Había cambiado, y había cambiado para mejor. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Vicente vio a Ana, la amiga de toda su vida, quien siempre había estado allí, dispuesta a ayudarlo en sus momentos más oscuros. Ella lo miró y, sin decir nada, sonrió. Era una sonrisa que decía mucho más que 1000 palabras. Ana había sido testigo de su lucha, de su caída y de su ascenso. Ella sabía que, aunque Vicente había pasado por un infierno personal, ahora estaba en un lugar mejor. Juntos, se sentaron en una mesa del pequeño café del pueblo, y compartieron historias sobre el pasado, sobre sus sueños perdidos, pero también sobre los sueños nuevos que Vicente había comenzado a construir. «Has cambiado, Vicente», dijo Ana,
con voz suave pero firme. No solo por fuera, sino por dentro. Me alegra verte así, más tranquilo, más en paz. Vicente la miró a los ojos y sonrió, sintiendo una gratitud profunda por su presencia en su vida. Sabía que Ana había sido su ancla en los momentos más difíciles, y ahora, con su ayuda, había encontrado su camino de vuelta. Lo que realmente importa, dijo Vicente, mirando el horizonte, no son las cosas que tenemos, sino lo que somos. Y ahora, por primera vez, sé quién soy. Ya no soy el charro que buscaba fama. Soy un hombre que sabe lo que quiere, y lo que quiero es estar en paz conmigo mismo y con los que me rodean. Ana asintió, comprendiendo perfectamente lo que Vicente quería decir. Ambos compartieron un momento de silencio, sabiendo que, aunque el camino no había sido fácil, el final había valido la pena. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Vicente sintió que, por fin, su vida había tomado el rumbo que siempre había deseado. Ya no era un hombre marcado por la ambición ni por las sombras de un pacto oscuro. Era un hombre libre, que había encontrado su redención en las pequeñas cosas de la vida, la familia, el trabajo, la amistad y la paz interior. La última vez que el charro negro apareció en su mente, Vicente no sintió miedo ni dolor. En su lugar, sonrió, sabiendo que, al final, había tomado el control de su propio destino. Y aunque su viaje había sido largo y difícil, finalmente había encontrado lo que siempre había estado buscando. El sol se apagaba en el horizonte, pero la luz que Vicente llevaba dentro de sí brillaba más fuerte que nunca. Ahora, finalmente, entendía que la verdadera grandeza no estaba en lo que logramos, sino en lo que somos capaces de aprender y en lo que elegimos ser. Fin.